Bueno gente, bienvenidos una vez más a mi canal, a un nuevo vídeo y hoy sí, hoy empezamos con lo que nos interesa a los reales jugadores de Fantasy, a los jugadores de esos juegos de fútbol que tanto nos apasionan. Hoy empezamos el primer análisis con los mejores porteros. ¿Qué portero tengo que fichar? ¿Qué portero puntúa mejor? ¿Cuál es el mejor ratio de los porteros? Este es vuestro vídeo, chicos, quedaros. Vamos a analizar todos los porteros titulares de primera división de cada uno de los equipos y vamos a ver sus puntuaciones, sus medias, sus ratings con sus precios, etcétera, etcétera. Y luego voy a hacer una tier list de los diferentes tipos de puntuación. Este vídeo me lo pidió un suscriptor, Hakuna Matata, así que nada, va por ti, te dije que lo haría y aquí está. Primero analizamos un poco lo que son los porteros titulares y suplentes de cada equipo. Aquí tenéis la mitad de los equipos, la otra mitad está en la siguiente imagen. En verde, en teoría, es el portero titular, en rojo el suplente y cuando pongo un color así amarillento naranja, significa que hay riesgo de que el titular cambie, ¿vale? O roten bastante durante la temporada. Vemos que Sivera es el portero titular del Deportivo Alavés, Fernando de la Almería, Onésimo del Athletic Club. Iremos viéndolos uno por uno, no voy a repasar toda la lista ahora, pero sí me voy a parar en el Betis. Ruiz Silva y Bravo sí que estuvieron combinándose la portería bastante el año pasado. Y Van Villar y Marchesín también. De hecho, Marchesín fue titular, empezó titular, lo que pasa que se rompió y vuelve creo que a mediados de octubre, finales de octubre, principios de noviembre, con lo que Iván Villar va a empezar de titular a no ser que el nuevo técnico le convenza Rubén Blanco, que yo creo que no. Y en la siguiente imagen vemos un poquito lo mismo, ¿vale? La disposición, pero vemos en el Granada que tengo la duda entre Raúl Fernández y Ferreira. El año pasado Ferreira en segunda empezó titular, pero se lesionó de gravedad, a lo que jugó Raúl Fernández y fue el Zamora de la liga, no lo hizo nada mal. De todas maneras, Raúl Fernández se lesionó también a final de temporada y volvió a salir Ferreira y lo hizo muy bien. Entonces, estamos ahí un poco a la expectativa de a ver qué pasa en pretemporada. Y Aitor y Herrera en Osasuna pasó un poquito lo mismo. Herrera empezó de titular, pero Aitor acabó siendo el titular. Y solo comentar de aquí el caso del Sevilla, que desde que ficharon a Mendilibar, Dimitrovic, que ya lo conocía de cuando entrenaba a Eibar, ha sido dueño y señor de la portería en detrimento de Bono. Bueno, empezamos un poquito lo que es el análisis uno por uno de cada portero. Empezamos alfabéticamente, excepto los que han subido de segunda, porque claro, no se puede equiparar la puntuación ni la media que ha obtenido un portero de primera contra equipos de primera que un portero de segunda contra equipos de segunda. Lo podéis entender. Entonces, primero vamos a repasar todos los porteros que han militado en primera división y luego vamos a pasar a esos tres casos de esos tres equipos que han subido. Hay que decir que estoy grabando este vídeo a 10 de julio, falta mucho mercado. Hay rumores de que se pueden vender algunos porteros, pueden fichar otros porteros. Estoy haciendo este análisis con los porteros actuales y con el que yo creo que va a ser el portero titular de cada equipo, ¿vale? Empezamos por Fernando, portero del Almería, que ha salido en Biwenger, perdón, por 2 kilos 850.000. Vemos que el año pasado jugó 37 partidos, hizo 133 paradas y le encajaron 61 goles. En cuanto a puntos, os explico un poco lo que he hecho. He recabado toda la información de puntos de la aplicación de Biwenger en cuanto a picas, que es as, puntuación de as, Sofascore, que es la estadística de Sofascore, la media que Sofascore da a los jugadores mientras se produce el partido, que se da a través de un algoritmo, ya lo he explicado en el vídeo, tenéis que miraros el tutorial de Biwenger si no lo sabéis. Y stats, que bueno, también lo expliqué en el tutorial de Biwenger,
suman y restan algunos parámetros. Entonces, a partir de estos puntos, yo los he dividido entre los partidos jugados y me han dado una media. Y esa media la he dividido por el precio de salida del portero. Entonces, esa media partido euro que veis es la media de puntos que yo consigo por cada euro que invierto en el portero. Entonces, contra mayor sea esta media, más ratio tengo. O sea, estoy gastando poco dinero para obtener muchos puntos o más puntos. Entonces, no es lo mismo que un portero caro me haga buena puntuación que yo coja un chollo, un portero baratito, me haga una puntuación decente y que ese ratio sea más alto. Entonces, tengo más dinero para poder gastármelo en otros sitios. Vemos que Fernando en AS 170 puntos, en SofaScore 160 y en Stats 83. Aquí podéis ver las medias y las medias por millón de gastado por Fernando, ¿vale? Que vemos que no son muy altas. En cuanto al Athletic de Bilbao, Unai Simón, precio de salida 2,6 millones, partidos jugados el año pasado 31, paradas 70, goles encajados 37. Aquí veis que es un portero que no está muy bien puntuado ni en picas ni en SofaScore, cosa que a mí me sorprende porque a mí es un portero que me gusta. En cuanto a stats tampoco, vemos que las medias son pobres y que las medias por millón también. O sea, es un portero que no ha salido muy caro, pero tampoco nos supone al menos el año pasado una gran cantidad de puntos. Lo referente al Atlético de Madrid, Oblak no ha sido su mejor año y se ha visto reflejado en todo el ámbito de los fantasy. Ha salido por 3,5 millones casi, ha jugado 28 partidos, al final de temporada estuvo bastante lesionado y salió Gervich en su lugar, se ha perdido bastantes partidos, ha hecho 61 paradas y le han encajado 20. ¿Qué pasa? Es un portero que tiene que parar poco y lo que tiene que parar, tiene que pararlo, porque llegan muy pocas veces. Habéis visto que las paradas son muy pocas. En cambio, cuando hablamos de Fernando, hablamos de 133 paradas, una auténtica locura. En cuanto a Black, o sea, su puntuación de as total ha sido 82 en picas, en SofaScore 123 y en Stats 73. Vemos que de los tres porteros que hemos visto, el ratio media millón es el más bajo de todos, no llega a 1, entonces no es muy recomendable fichar a Black. Por parte de Ter Stegen, vemos que obviamente ha sido el portero con mejor puntuación en los tres tipos de juego, tanto picas, SofaScore o stats de Bivenger, y ha salido a un precio de 9,5 millones, el portero más caro. ¿Qué pasa? Aquí vemos que los ratios son muy bajos, están por debajo de 1, pero que nos promedia una buena cantidad de puntos y nos asegura una buena cantidad de puntos. ¿Qué pasa? Al final no todo es ratio, no podemos jugar con jugadores que valen lo mínimo y que nos hagan una buena puntuación. Necesitamos gente diferencial para ganar nuestras ligas. Entonces, si queréis gastaros dinero en un portero que os va a dar mucha puntuación, gastaroslo en Ter Stegen. Jugó todos los partidos de liga, 38, hizo 83 paradas y solo encajó 18. Recordamos que fue el Zamora de la liga. En cuanto a picas, 268 puntos con una media de 6,3, el más alto de la liga. En cuanto a SofaScore, 208 con 5,5 de media, también el más alto de la liga. Y en stats, ahora creo que sí que ha sido también el máximo puntuador. Después tenemos la tier list, que la veremos más adelante. Cuanto al Betis, Ruiz Silva es uno de los porteros que digo, ojito con él, porque Bravo está allí y Pellegrini rota mucho los porteros, sobre todo cuando hay competición europea. Por eso vemos que solo ha jugado 26 partidos de los 38 posibles. Ha salido muy baratito, 1,4 millones casi, 1,39. Ha parado 73 chutes a puerta y ha encajado 32 goles. En cuanto a puntuaciones, vemos que las puntuaciones no son tan altas como la anterior, pero las medias se estabilizan en 4, sobre todo en picas y en SofaScore. Stats en todos los porteros, las puntuaciones son más bajas porque siempre puntúan mejor jugadores de ataque.
Y vemos que de las medias del ratio media-millón es uno de los que mejor nos va a suponer. Luis Silva se ha ido muy baratito, yo creo que es un portero que hay que luchar por él, apostar fuerte por él, porque yo creo que va a ser el titular. Bravo ya es bastante, un año más mayor que el año pasado, y Luis Silva es un porterazo. Vemos que las medias están por ahí, el ratio por ahí rondando el 3, tanto en picas y en SofaScore, y es muy, muy, muy interesante. En cuanto al Cádiz, Ledesma, quizá el segundo mejor portero después de Ter Stegen, sorprendentemente. Jugó 34 partidos, paró la friolera de 135 paradas y le metieron 48 goles. ¿Qué pasa con Ledesma? Tenía dos laterales muy defensivos, muy buenos, que eran Iza Carcelén y Pachaspino, que los dos han acabado contrato y no sabemos qué pasará con esos laterales en Cádiz. No sé quién va a jugar, si Zaldúa será el titular, en la banda izquierda está un poquito más complicado, pero bueno, aún es un gran portero que le llega mucho y para mucho. Veis en este caso que el precio también es alto, casi 5,5 millones para conseguirlo, pero es un portero que da muchos puntos, 192 en picas, 188 en SofaScore, 129 en stats, y las medias son muy buenas, 5,6, 5,5 y 3,8 en stats, que es una burrada, pero vemos que el ratio se estabiliza en 1 por el alto precio al que ha salido. Frente al Celta, recordamos que Marchesín está lesionado. Al final, Iván Villar salió por la lesión, lo hizo bastante bien. Marchesín es un portero que a mí no me convence y vemos que ha salido muy barato, 1 millón. ¿Qué significa eso? Que a poco que lo haga bien, como veis en los ratios, son buenos. ¿Qué pasa? Ha jugado solo 19 partidos, por la razón que he explicado. Ha parado 38 chutes y le han encajado 24 goles. No ha estado muy bien. También hay que decir que la defensa del Celta no ha sido la mejor y le ha costado estabilizarse hasta el punto de peligrar su permanencia en Primera División. Sí que es verdad que hay que decir que la pareja Núñez y Aidú, que actualmente tiene pinta que va a seguir titular este año, y yo creo que el Celta allí tendría que mejorar. El Celta tiene que mejorar en muchos ámbitos. También se le va el mediocentro defensivo, Tapia. Yo creo que el Celta si ficha, Iván Villar va a ser un muy buen portero porque vemos que las medias tornan entre 3,9 en picas, 3,2 en SofaScore y el ratio es 3,4 y 2,8. La verdad que muy buena opción a muy buen precio. Soria, un muy buen portero del Getafe. Ya sabemos lo que ha sucedido en el Getafe este año. Empezó el entrenador, no lo hizo bien y acabaron fichando a Bordalás, especialista defensivo que ha estabilizado el equipo. Y Soria, que ha salido por 3,3 millones, que ha jugado 38 partidos, todos los de la liga, ha parado 125 chutes y ha encajado 45 goles. El año que viene, me refiero, no creo que encaje tantos goles con Bordalás en el banquillo. De hecho, sus mejores puntuaciones, tanto la suya como la de los defensas, ha sido con Bordalás en el banquillo. 164 puntos por lo que hace a picas, 175 SofaScore, 125 en stats, unas buenas medias y un ratio un poquito superior a 1, que nos supone, bueno, unos buenos puntos a un buen precio. Yo creo que es un portero que hay que pujar por él porque creo que este año sus puntuaciones van a aumentar, sobre todo si jugáis stats, ya que suma la portería a 0. Gazzaniga, fichaje el año pasado del Girona en portería, muy buen portero también, jugó 28 partidos, 93 paradas y 37 goles encajados, ha salido por un poco más de 3 millones, unas puntuaciones un poquito como Soria, unas buenas puntuaciones, unas buenas medias y un buen ratio, un ratio de 1. Siempre que sea un ratio superior a 1, es un portero que se puede gastar una buena cantidad de dinero para conseguirlo. Aquellas que sean menor de 1, a no ser que tengamos a Ter Stegen, que nos queremos gastar ese dinero porque queremos fiabilidad en defensa, un ratio superior a 1 está bien. Rajkovic, el gran portero del Mallorca, muy barato,
2,5 millones. Empezó muy bien la temporada, la segunda parte del equipo de Aguirre se la ha hecho un poco cuesta arriba, ha jugado 36 partidos, 94 paradas, 40 goles encajados. Ha obtenido puntuaciones similares en cuanto a picas y a SofaScore, 152 y 150, lo que hace una media por partido de 4,2, es una buena media, y un ratio más alto a los anteriores dos porteros que salían más caros. Así que entre las tres opciones, las que hemos visto entre Gazzaniga y Soria, Rajkovic es la mejor opción a mejor precio. Aitor Fernández, aquí vamos a ver una auténtica locura. ¿Qué ha pasado? Empezó jugando Herrera y finalmente la temporada la jugó Aitor Fernández. ¿Será del inicio esta temporada? A mi parecer, sí. Tendremos que esperar un poquito a ver esos partidos de pretemporada para ver qué encaja mejor en los planes de Arrasate. Pero jugó 21 partidos, hizo 59 paradas y encajó 19 goles. Vemos que los puntos no son muy altos. Si una persona se fija en los puntos, 94 en picas, 108 en SofaScore, no llama mucho la atención, pero si hacéis la media por los partidos jugados, veis que son 4,5 y 5,1, que es muy buena, y si lo dividís entre el millón que ha salido, sale un ratio brutalmente altísimo, de 4,4 y 5. Es un portero que os asegura puntos por muy poco dinero, pudiendo gastar el dinero disponible que os queda en otras posiciones. Yo la verdad que Aitor Fernández lo veo el portero clave en este mercado en Miguel Wenger. Cuanto al Rayo, Dimitrievski pasa un poquito lo mismo que con Ledesma del Cádiz. El Rayo ha perdido mucho en defensa, ha perdido Catena, ha perdido Lejeune, ha perdido Fran García, ha perdido Comesaña. Vamos a ver cómo se reestructura el Rayo. Ofensivamente no han tocado nada en el equipo, no han vendido ningún jugador, pero en defensa sí que ha perdido muchísimo. Entonces vamos a ver qué fichan. Han fichado ya a Aridane de Osasuna, que es un central que lo hace bien, pero tienen que fichar bastante más para que la solvencia en defensa y portería sea alta. Vemos que ha salido a 2,8 millones, ha jugado 37 partidos con 95 paradas y 49 goles encajados. Vemos que el ratio es superior a 1 en tanto AS como SofaScore y en Stats no ha sumado mucho, 67 puntos. Referente al Madrid, pasa un poco lo mismo que con Ter Stegen. Courtois no ha salido tan caro de los 9 millones de Ter Stegen, ha salido a 6 millones. También las puntuaciones que obtuvo el año pasado no fueron las mejores. El Madrid en Liga no ha tenido mucha solvencia defensiva, pero si este año consigue consigue o se propone ir a por la Liga y dejar su portería a cero, que yo creo que el año pasado pecó mucho de no dejarla y tener muchas pájaras en defensa, va a ser un portero que va a subir sus estadísticas. 138 puntos en picas, 165, buenas medias, 4,5 y 5,3, pero el ratio es más bajo de 1 por esos 6 millones que vale. Por la Real Sociedad, un buen equipo que va mejorando año tras año. Remiro ha salido por 4 millones. Yo creo que de los grandes equipos sin contar Barça, Madrid, Atlético de Madrid, sería el portero a escoger. Ha jugado todos los partidos de la Liga, 38, con 101 paradas y 35 goles encajados, muy buenos números, con 156 y 176 puntos en picas y SofaScore respectivamente, con medias de 4,1 y 4,6, muy buenas. En estadísticas, también muy buena puntuación, sobrepasando los 100 puntos, 112, con una media de 2,9. Vemos que el ratio, por ser un portero que ha salido por más de 4 millones, se estabiliza en 1. Entonces es muy buena opción si tenéis un poquito más de dinero para gastaros en portería. En cuanto al Sevilla, otro de los porteros claves, llegamos a uno de los momentos claves también, que no es Aitor Fernández. Dimitrovic, un poquito más de 2 millones, ha jugado 15 partidos desde que llegó Mendilibar, los ha jugado todos de titular, 45 paradas, 13 goles encajados. Otra vez, aquí hay que ser pillos. Jugadores que se fijen solo en la cantidad de puntos no van a pujar por este portero.
74 puntos en picas y 72 en Sofascore, pero vemos las medias muy cerca de 5 puntos por partido, 4,9 en picas y 4,8 en Sofascore y casi 3 en estadística. Y vemos que el ratio de media por millón es alto, 2,3, 2,2 y 1,4. Ojito con Dimitrovic porque puede ser muy buena opción también. En cuanto al Valencia, Mamardashvili, que hay noticias que dicen que va a salir este verano, hay equipos interesados. Ha salido por 3 millones, ha jugado 38 partidos con 105 paradas y 45 goles encajados. Vemos que los puntos en cuanto a picas son 164, en cuanto a Sofascore 145 y Stats 75. Unas medias decentes y un ratio por encima de 1 que está bien. O sea, el Valencia ha tenido muchos problemas esta temporada sin encontrar una pareja de defensas, de centrales en condiciones, con problemas en el lateral, sobre todo cuando Gaya estaba lesionado. Entre Correia y Fulquier no han encontrado la titularidad en la banda derecha y el mediocentro ha sido otra de las figuras clave que ahora con el fichaje de Pepelu eso puede ser un plus para que el portero del Valencia suba en cuanto a condiciones. Otra de las sorpresas, Pepe Reina, veremos qué hace el Villarreal, veremos si sigue confiando en el portero que ya tiene 40 años, pero Reina, que ha sido el titular al final de temporada, cuando vendieron al portero titular, ha salido por 1.350.000, ha jugado 22 partidos, 61 paradas, 27 goles encajados, una muy buena segunda parte del equipo de Setién. Es otro de esos porteros que por los pocos partidos jugados, ojito con los números, solo 88 y 90 puntos en AS y Sofascore y 45 en Stats, pero unas medias superiores a 4 y 2 en Stats y un ratio bueno tanto en AS como Sofascore, 3 de ratio por 1,5 en Stats, así que ojito con Pepe Reina si sigue de titular en el Villarreal. Y en cuanto aquí, espero no tapar el valor de Vallés con la cámara, estará un poco ahí justo, si no os lo digo, Vallés ha salido por 1.070.000 en Bivenger y he querido aquí juntar un poquito los tres porteros que yo creo que va a ser titular. Vallés es indiscutible en Las Palmas y Sivera es indiscutible en el Alavés. Raúl Fernández no, veremos si juega Raúl Fernández o juega Ferreiro, que Ferreiro ha salido más caro que Raúl Fernández. Así que si os ha salido en vuestra liga Raúl Fernández o tenéis opción de ficharle en el mercado, pujad por él, porque 380.000 euros por un posible portero titular en primera división es un regalo. Aquí vemos un poquito los partidos jugados por cada uno de los porteros y las puntuaciones de AS, 174 para Sivera y 208 de Sofascore para él mismo. Raúl Fernández 120 en picas y 150 en Sofascore y Vallés, que lo tenéis arriba, 124 de puntuación en AS y 170 en Sofascore. Lo he querido añadir todo en una porque no se pueden comparar con los otros porteros porque segunda es más fácil que primera, obviamente. En cuanto a la tier list, empezamos un poquito por stats. Aquí os pregunto y os planto la pregunta en el vídeo. ¿Cantidad o calidad? Si os sobra el dinero, cantidad de puntos. Si os falta el dinero, calidad. Por eso he calculado yo mismo el ratio de media por millón. En cuanto a mejores porteros de estadísticas, vemos el top 3, Ter Stegen el primero con 143 puntos, Ledesma del Cádiz con 129 y Soria con 125. Y el mejor ratio en estadísticas Bivenger tenemos a Aitor de Osasuna con 3, Rui Silva del Betis con 2 y Pepe Reina con 1,5. Recordamos que en estadísticas una parada es más 1, penal parado es más 3, portería en batidas más 3, gol encajado es menos 1 y hay otras situaciones como pases interceptados, tantos por ciento en pases, faltas cometidas, faltas recibidas que también suman y restan. En cuanto a picas, lo mismo, misma pregunta. Vemos que mejores porteros siguen en cuanto a cantidad de puntos Ter Stegen con 238, Ledesma con 192 y aquí sí en picas aparece Fernando de la Almería con 170. En cuanto a mejor ratio, una burrada el ratio que tiene
Aitor con 4,4 de los Asuna, se mete en este top Villar con 3,4 y Pepe Reina con 3. Ojo a estos tres porteros que han salido muy baratos y hay que ir a por ellos, porque seguro que van a subir. Y en cuanto a Sofascore, lo mismo. Ter Stegen y Ledesma repiten en cuanto a puntos en los tres tiers, con 208 Ter Stegen, 188 puntos de Sofascore Ledesma, y aquí se mete Remiro con 176. Y en cuanto a mejor ratio, vemos la burrada de Aitor con 5. O sea, los millones que vamos a gastar, el millón que vamos a gastar en Aitor nos va a dar una cantidad de puntos brutal. Al final hay que buscar un rendimiento y hay que buscar equiparar un poco calidad en tu equipo con jugadores baratos que puntúen bien. Aitor es el mejor ejemplo. Vemos que en los mejores ratios tanto de AS como de Sofascore aparece con 4,4 y con 5, una auténtica burrada. Rui Silva del Betis repite 3,2, veremos qué juego tiene con Bravo, y Pepe Reina con 3. Hasta aquí el vídeo. Un poquito la conclusión. Si queréis puntos asegurados, ir a los equipos fuertes. Ter Stegen, por ejemplo. La defensa del Barça es una locura, este año lo volverá a ser. Una vez más, un año más estabilizados, más hechos, que se entenderán mejor, sobre todo los nuevos fichajes. Christensen, Koundé, que ya llevan un año, Valde, que ya llevará un año titular. Y en cuanto, si queréis calidad a buen precio, ya lo sabéis, clarísimamente, ir a por Aitor Fernández, Rui Silva, Pepe Reina y Van Villar. Doy esos 4 nombres, esas 4 claves. Si os ha gustado el vídeo y queréis más, queréis tier list de mediocampistas, tier list de interiores, tier list de extremos, tier list de delanteros, decírmelo en comentarios, darle like, suscribiros, activar las notificaciones y nada, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente.